Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza de ustedes que tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Tantas pruebas que ha pasado. Viene una, viene otra, viene otra. Ayer estábamos hablando con una persona que nos contaba que en el mismo año se murieron 4 parientes. Su papá, su mamá y 2 hermanos. Y fue un año de mucha aflicción, de mucha preocupación. Es interesante lo que pasó a esa persona. No sé qué está pasando en tu vida, pero tu corazón está siendo probado. Tu fe está siendo probada para que tú te convenzas si estás pensando como una persona sabia. Van a venir todas esas pruebas y te vas a mantener firme. Pero si tú flaqueas ante las pruebas, ante las adversidades, como ese viento que sopló fuerte, como esa lluvia que descendió, que subieron los ríos, golpearon contra la casa y la casa no se mantuvo firme. Entonces, esas son las pruebas. Si tú te mantienes firme ante las pruebas, eso indica que tu fe está fundamentada en la palabra de Dios. Tus decisiones están fundamentadas en la palabra de Dios. No le vas a tener miedo a nada. Pensar y actuar como una persona necia. Pasemos al necio. Una persona necia. Ya hablamos de qué pasa con una persona sabia cuando estás actuando como una persona sabia. Pero hablemos de pensar y actuar como persona necia. El versículo 26 de Mateo 7:26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cualquier persona, tú mismo, en alguna situación te puedes comportar como necio, como una persona necia. Le compararé como una persona necia, cualquiera que oye y no lo hace. Ignora la palabra de Dios. Entonces dice, yo le voy a comparar como una persona necia que edificó su casa sobre la arena. Imagínate tú un montón de arena, un bulto de arena, y tú quieres hacer tu casa ahí, sobre ese montón de arena. Esa es una persona necia, una persona insensata. ¿Cómo no te pones a pensar lo primero que alguien le puede decir? Si tú construyes sobre un montón de arena, ¿cómo no te pones a pensar que va a venir la lluvia, va a crecer el río y te la va a llevar? Porque el agua se lleva la arena y te va a llevar a la casa, porque la casa está sobre la arena. Es una persona necia que no se pone a pensar en las consecuencias cuando habla, cuando actúa. No se pone a pensar en las consecuencias que va a tener eso que dijo sin haberlo pensado. En otras versiones, en Mateo 7:26, dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Otras traducciones: pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Una persona necia, una persona tonta. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica será un insensato que construyó su casa sobre la arena. Oiga bien, 3 traducciones dice: el necio, el tonto y el insensato. Y la última que tengo, la última traducción: pero el que escucha lo que yo enseño y no lo hace, yo digo que es una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. 2 de 4 traducciones, 2 dicen que una persona que construye sobre la arena, o sea, que no construye sobre la palabra, es una persona necia, una persona tonta, una persona insensata. Eso, cuando tú vas a hablar, cuando tú vas a actuar, revisa en qué pensaste, en qué estás pensando, y si lo que tú piensas está fundamentado en la palabra, porque si no, entonces estás edificando sobre la arena. Un insensato es una persona que carece de buen juicio, de buen razonamiento. Una persona insensata, una persona necia, es una persona que carece de prudencia, es una persona que carece de cordura, una persona que carece de sentido común. O sea, es una persona necia, una persona
que carece de sensatez. Una persona necia es cuando lo que vas a decir, lo que vas a hacer, no está fundamentado en la palabra. Te comportas como una persona así, que carece de buen juicio, carece de prudencia, carece de cordura, de sentido común, de sensatez. Veamos lo que dice Proverbios 3:7. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no seas necio en tu propia, no seas sabio en tu propia opinión. Deja de fundamentarte tus decisiones en tu propia opinión. Vuélvete a la palabra. No seas sabio en tu propia opinión. No seas necio. O sea, una persona necia es la que no revisa la palabra. Yo estaba hablando con una persona y yo le decía, pero esa persona como que no revisa la palabra. Porque es una persona que dice que es creyente, que dice que es cristiana y lo que habla no está fundamentado en la palabra. Siempre está hablando en base a su propia opinión. Entonces yo decía, pero entonces no parece que leyera las escrituras, no parece que escudriñara las escrituras, porque siempre está hablando en base a su propia opinión. Fundamentemos lo que decimos en la palabra, porque si no, es una persona necia la que está fundamentando sus decisiones en base a su propia opinión. Y por eso Proverbios 3:7 dice, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, teme a Jehová, o sea, cambia de fundamento. No seas sabio en tu propia opinión. Tus opiniones deben de estar basadas en la palabra para que te apartes del mal. Proverbios 3:7. Santiago 1 del 22 al 24 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándote a ti mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Una persona necia, una persona que incluso cuando tú lees la palabra y la lees y como que no la has leído. O sea, es interesante que los que decimos que conocemos a Dios, que Dios es bueno, y yo veo tantas cosas que colocan ahí en Facebook o en las redes sociales, que Dios es bueno, que Dios me ama, pero tus actitudes, lo que tú hablas con tu boca, está alejado completamente de lo que dice la palabra de Dios. Eso significa que has leído la palabra, pero te olvidas de la palabra. Te olvidas de la palabra. Y aquí estamos hablando con creyentes que dicen que leen la palabra. También un creyente puede comportarse como una persona necia. Es una persona necia cuando tú lees la palabra, pero la ignoras. Cuando tú hablas, cuando tú actúas. Las demás personas, las personas que te escuchan o las que te ven actuar, se preguntan, bueno, y este no es que es cristiano, y esta persona no es que es cristiana. ¿Por qué? Porque tú dices que lees la palabra, pero cuando tú hablas, cuando tú actúas, estás alejado completamente de la palabra. Es una persona necia. Y además que no vas a ser bienaventurado en lo que haces. O sea, si tú lees la palabra, pero la ignoras cuando hablas y cuando actúas, no te va a ir bien. No te va a ir bien. El versículo 27 de Mateo 7 dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando vengan las lluvias, o sea, estamos hablando de una persona necia, una persona que no considera lo que dice la palabra de Dios cuando va a hablar, cuando va a actuar. Entonces, van a venir los problemas, van a venir las circunstancias, porque son las mismas situaciones. Lo que le pasa al sabio y lo que le pasa al necio. Las mismas situaciones. Viene la lluvia, crecen los ríos, soplan los vientos, igualito. Las mismas adversidades que le pasa al sabio, le pasan al necio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que todas estas circunstancias, todas estas adversidades que le suceden al necio, entonces dice, esa casa se derrumbará, se vendrá para abajo y será un gran estruendo. La casa se viene abajo y será un gran desastre.
La casa se derrumba y es todo un desastre. La casa se cae y queda totalmente destruida. Cuando una persona es necia, cuando una persona es insensata, cuando actúa y después piensa. Hay que pensar antes de hablar, pero hay que pensar en base a la palabra, no en base a tu propia opinión. Ya deja de tomar tus decisiones en base a tu propia opinión y empieza a decidir en base a la palabra de Dios, porque si sigues actuando en base a tu propia opinión, las adversidades te van a derrumbar completamente. Va a ser grande tu ruina. Estamos empezando un nuevo año. Estamos hoy 19 de enero. Todavía tienes tiempo de dejar de comportarte como una persona necia, una persona que solo su propia opinión es la que vale e ignora la palabra de Dios. Hay un fracaso espiritual. La persona necia tiene un fracaso rotundo, un fracaso espiritual. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es lo que pasa con el necio. Toma sus propias decisiones, ignora a Dios y cuando mira que su ruina es grande, entonces contra Dios se enoja. ¿Ustedes se han fijado? Estaba hablando con una señora que decía que sus hijos toman malas decisiones y cuando vienen las malas consecuencias le echan la culpa a ella. Es que usted no me cuidó, es que usted no me protegió, es que usted le echan la culpa a la mamá. Los hijos tuercen su camino, toman sus propias decisiones basados en su propia opinión y cuando les va mal, le echan la culpa al papá, le echan la culpa a la mamá. O sea, por eso dice el Proverbios 19:3, la insensatez del hombre, el hombre necio, toma sus propias decisiones y cuando le va mal, le echa la culpa a Dios. Romanos 2, del 9 al 11, Romanos 2, versículos 9 y 11, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Eso es lo que viene. A una persona necia, una persona que no considera la palabra de Dios, le viene tribulación y angustia. Es atribulado, es angustiado. Y dice, porque no hay acepción de persona para con Dios. O sea, a cualquier persona le viene tribulación y angustia, sobre todo ser humano, porque no hay acepción de persona. Cristiano, creyente o no, viene tribulación y angustia cuando las decisiones que tomamos, cuando tus pensamientos están basados en tu propia opinión y no están basados en la palabra. Viene tribulación y angustia a todo mundo, a cualquier ser humano, porque no hay acepción de personas para Dios. El necio provoca ira y causa contiendas. Me gusta este pasaje. El necio provoca iras y causa contienda. Proverbios 30, 32 al 33 dice, si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu garganta. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Mire cómo compara Dios esto. Dice, el que bate la leche saca mantequilla. El que se suena la nariz muy fuerte le va a salir sangre. Y el que provoca ira causa contienda. El necio, como sus decisiones están basadas en su propia opinión, va a causar contiendas, se va a meter a problemas con las personas, se va a meter a pleitos. La persona necia, la persona que basa sus decisiones en su propia opinión. Para finalizar, veamos Deuteronomios 11 del 26 al 28. Deuteronomios 11 del 26 al 28. Recordemos, Deuteronomios, escrito antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Deuteronomios 11 del 26 al 28. He aquí, dice el Señor, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo prescribo hoy, que yo te los dicto hoy, que yo te los hago saber hoy.
lo que has escuchado hoy en este mensaje, en este pasaje, lo que has escuchado hoy, va a haber bendición o maldición. Bendición si oyeres los mandamientos de Jehová que te prescribo hoy. Para que guardes y hagas, le dice Dios a Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque le estaba dando la misión a Josué. Pero también va a haber maldición si oyeres los mandamientos de Jehová tu Dios y te apartas del camino que yo te ordeno. O sea, si nosotros hacemos a un lado lo que dice la palabra de Dios, lo que nos va a venir es maldición. Vamos a sufrir, vamos a tener tribulación y angustia cuando en tus decisiones, en lo que tú hablas, en lo que tú haces, ignoras la palabra de Dios. Va a haber maldición. Estamos empezando un año nuevo. Tú decides cómo comportarte, como una persona sabia o como una persona necia. Si decides comportarte como una persona sabia, es cuando tú lees la palabra, las escudriñas y tú pones por obra lo que está aquí. O sea, cuando tú fundamentas, cuando tú construyes sobre la roca, es porque tus decisiones están basadas en la palabra de Dios y vas a tener bendición, pero vas a tener maldición cuando ignoras lo que dice las Escrituras, cuando las haces a un lado y tus decisiones las fundamentas en tu propia opinión. Vas a tener maldición. Tú decides qué tener en este año, bendición o maldición. Bendición si te comportas como una persona sabia que fundamenta sus decisiones en la palabra, o vas a tener maldición si tus decisiones las fundamentas en tu propia opinión. Entonces vas a tener maldición. Tú decides este año, tú decides hoy cómo comportarte, como una persona necia o como una persona sabia. Oremos. Señor, gracias porque tú has hablado a nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, por este mensaje de los dos cimientos de las decisiones. Podemos decidir comportarnos como una persona sabia cuando lo que decimos, lo que hacemos, está fundamentado en tu palabra. Pero también podemos decidir comportarnos como una persona que construye sobre la arena. O sea, como una persona que está en su propia opinión. Es una persona necia. Sabia cuando sus decisiones están fundamentadas en la palabra de Dios. Necia cuando sus decisiones están basadas en su propia opinión. Nosotros vamos a decidir hoy qué queremos, bendición o maldición. Bendición si fundamentamos nuestras decisiones en tu palabra. Maldición si fundamentamos nuestras decisiones en nuestra propia opinión. Queremos que nos des la oportunidad, Señor, de poner por obra tu palabra para que nos vaya bien y tu nombre sea glorificado. En tu santo nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen día y acuérdense que empieza el día y actuemos como personas sabias, fundamentando nuestras decisiones en la palabra de Dios para que nos vaya bien. Que el Señor les bendiga.